Muy buenas noches, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia al webinar Más allá de la energía, creando valor con políticas de inclusión y talento femenino en STEM. El objetivo del tema es explorar cómo la inclusión de las mujeres en los campos STEM y particularmente en el sector energético genera un valor significativo para el desempeño de las empresas. En este interesante webinar abordaremos temas como brechas de género en un sector crítico. Se presentan cifras globales y regionales sobre la subrepresentación femenina en carreras y puestos de liderazgo STEM, particularmente en energía. Asimismo, se analizan las distintas barreras que desincentivan a las mujeres a entrar o permanecer en STEM. La importancia estratégica de la diversidad de género en STEM. En este apartado se estudian los beneficios que la diversidad trae aparejada, tales como innovación, mejora del rendimiento empresarial, atracción y retención de talento, entre otros. Pilares para construir políticas de inclusión. Bajo este título se señalan pautas importantes para poder llevar a cabo políticas de inclusión efectivas, tales como el compromiso de las altas jerarquías, la sensibilización, los procesos de reclutamiento y selección inclusivos, programas específicos para el desarrollo profesional de mujeres, etc. Casos de éxito. Resulta trascendental poder evidenciar casos reales que han implementado políticas de inclusión efectivas para poder replicar buenas prácticas y observar en el campo los resultados de estas políticas. Desafíos. Se analizan los distintos obstáculos que las empresas deben superar para la implementación de políticas de diversidad, tales como la resistencia al cambio, la sostenibilidad de las políticas, entre otros. También se destaca el vínculo de las políticas de diversidad con los ODS. Acciones concretas. Se plantea una hoja de ruta para que los cambios resulten perdurables en el tiempo y modifiquen las causas estructurales de la desigualdad. Este webinar es organizado por Gaia SPE Perú. Para este evento contaremos con la participación de una expositora quien tendrá una intervención de 30 minutos y luego contaremos con un periodo de preguntas para luego finalizar con el cierre del evento. Los invitamos a que puedan dejar sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas que aparece en la parte baja de su pantalla para ser atendidas al término de la exposición. Ahora presentamos a la señora Verónica Lueto, directora de Proyectos de Integración de la Perspectiva de Género, Etnias y Cultura de la Industria Energética de Calden Consultoría. La señora Lueto es doctora en Política y Gobierno, magíster en Gestión de Políticas Públicas y abogada, con amplia experiencia en políticas públicas, derechos humanos y género. Ha liderado consultorías y procesos de capacitación con perspectiva de género en temas vinculados a seguridad, participación política, acceso a la justicia, cultura organizacional e inclusión financiera. Actualmente se desempeña como directora de proyectos de integración de la perspectiva de género, etnias y cultura en la industria energética en Calden Consultoría. Se desempeña como docente de grado y posgrado en asignaturas relacionadas con políticas de igualdad, teoría y derecho constitucional, e historia de los procesos políticos en Argentina y América Latina. Integra el Comité Académico de la Maestría en Gestión Política de la Universidad Católica de Córdoba. Se desempeña como tutor y jurado de tesis en la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral y es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Adelante, por favor, señora Verónica Luet. Buenas tardes, muchísimas gracias. Quiero agradecer muchísimo la invitación de Gaia y SP Perú para este webinar. También quiero agradecer a todos los que se han conectado y que muestran interés en esta temática. El webinar, como bien presentaron, se llama Más allá de la energía, creando valor con políticas de inclusión y talento femenino en STEM. Y para empezar es necesario hacer algunas aclaraciones terminológicas. ¿Por qué? Porque cuando se habla de inclusión, uno se está refiriendo a aquellas medidas que tratan de impulsar que todas las personas, más allá de sus diversas características, ¿sí?, sin importar su condición, tenga acceso a las mismas oportunidades. ¿Sí? Y cuando se habla de diversidad, porque la inclusión es para la diversidad, hay que pensar que la diversidad es una condición del grupo. ¿Sí? Solo en un grupo puedo ver distintos elementos donde está la diversidad. ¿Sí?
Por eso es importante esta aclaración terminológica. El recorrido que vamos a hacer, ¿sí?, en esta presentación, perdón, que no la estaban viendo completa, mil disculpas, ¿sí? Vamos a, como bien también ya anticipó Jimena, vamos a presentar las brechas de género, ¿sí? Tanto en el nivel de la academia, del estudio de las carreras que tienen relación con STEM y también con el sector energético. Vamos a presentar por qué es importante trabajar la diversidad y la diversidad de género en este caso, cuáles son las acciones que se necesitan llevar a cabo para incorporarlas a las distintas empresas del sector energético, qué experiencias hay en el mundo sobre buenas prácticas, qué desafíos hay que enfrentar, ¿sí? Y qué acciones o qué es la guía, cuál es el mapa que tenemos que seguir, ¿sí? Bajo este criterio vamos a empezar con decir cuáles son las brechas de género. Primero hay que pensar que existen tres grandes brechas de género en el mercado laboral en general, ¿sí? En relación con la incorporación de mujeres al mercado laboral. Hay una baja participación de mujeres en el mercado laboral en relación con los hombres, ¿sí? Las mujeres dedican menos horas semanales al trabajo productivo que los hombres, ¿sí? Y también hay una subrepresentación de las mujeres en los sectores de mayor productividad y en cambio hay una sobrerepresentación de mujeres en los sectores de menor productividad. A esto se agrega que se ha desacelerado en los últimos años el ritmo de inserción de las mujeres en el mercado laboral y esto frente a mujeres cada vez con mayor nivel educativo, ¿sí? Y otra condición que que debería favorecer la inserción de las mujeres es que las mujeres tienen menor cantidad de hijos y todavía bajo los estereotipos de roles de género, las cargas familiares, las condiciones de cuidado podrían impactar, sí, en la inserción de mujeres en el mercado laboral. Entonces, pese al aumento del nivel educativo y de la baja cantidad de niños, sí, se ha desacelerado esa inserción de las mujeres en el mercado laboral. Tal es así que un estudio de Naciones Unidas del año 2022 señala que de continuar el ritmo de crecimiento y de progreso de igualdad de género como viene en este momento, nos llevará 300 años alcanzar la igualdad de género, ¿sí? ¿Por qué el título de este slide se llama La paradoja de STEM? ¿Por qué? Porque todos los datos muestran que hay un aumento de la cantidad en la demanda laboral, ¿sí? De todas las carreras y áreas relacionadas con STEM, que se refiere, es la sigla en inglés que se refiere a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, ¿sí? Y pese a que hay un aumento y que no se logra cubrir todos los cargos, sigue habiendo poca inclusión de las mujeres. Esa es la paradoja, ¿sí? Em, también hay que pensar que el ranking PAR de 2022 de América Latina mostró que las mujeres sí están estancadas en el acceso a cargos de liderazgo por debajo del 35% de estos cargos, ¿sí? Y que la brecha salarial se mantiene en el 20%, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la subrepresentación femenina en carreras de STEM? Un informe de UNESCO del año 2019 señala que la tasa mundial promedio de mujeres investigadoras es del 29,3% y la brecha se hace aún más amplia cuando aumentamos en el nivel de escalafón. ¿Sí? En América Latina los datos son mejores porque hay un 45% de mujeres que se dedican a la investigación, pero es muy grande la brecha cuando uno escala en el escalafón, ¿sí? Otra cuestión para mostrar cómo es esta subrepresentación, solo el 3% de los premios Nobel en ciencia han sido para mujeres, ¿sí? Por otro lado, solo 35% de los estudiantes de carreras STEM son mujeres a nivel mundial.
en América Latina, sí, si uno tiene en cuenta el nivel de graduados, el 60% de los graduados en nivel universitario son mujeres, pero solo el 30% se gradúa de carreras STEM. ¿Sí? Esto es un informe de OLADE del año 2024, publicado a comienzo de este año. ¿Sí? Y en Perú, ¿sí? Un tercio de las mujeres graduadas lo hacen en carreras STEM, que es un porcentaje semejante al que informaba OLADE para América Latina. ¿Sí? Por el otro lado, si nos referimos a las ingenierías, las mujeres en ingeniería solo representan el 28% de los graduados. ¿Sí? Otra diferencia que vemos en esta formación es que las mujeres formadas en STEM dedican muchas más horas a la enseñanza que a la investigación en comparación con los hombres. ¿Sí? Después vemos segregación vertical y segregación horizontal, como se ve en el mercado laboral en general. ¿Sí? Así podemos ver que las mujeres ganan aproximadamente en áreas de STEM 20% menos que los hombres. Sin embargo, es interesante ver que las mujeres que trabajan en áreas de STEM ganan un 33% más que las mujeres que trabajan en áreas no STEM. ¿Sí? Por su parte, la Sociedad de Mujeres Ingenieras de Estados Unidos puso de manifiesto que el 40% de las mujeres ingenieras sufren discriminación en sus ámbitos laborales. El programa de emprendedoras en STEM ha marcado que cada un puesto que ganan las mujeres en STEM han perdido 20 puestos. En cambio, los hombres, cada un puesto que ganan en STEM, solo perdieron 4 puestos. ¿Sí? En Perú, solo el 7% de los puestos senior en tecnología están ocupados por mujeres. ¿Sí? Si vamos al sector energético, en América Latina, el 74% de los cargos del sector energético están ocupados por hombres, que tienen alta presencia en roles técnicos, operativos y de liderazgo. ¿Sí? Datos que hay sobre Perú en el sector minero, no hay datos hay escasa información sobre el sector hidrocarburos y electricidad, marcan que la participación de mujeres en el sector minero el año 2022 era del 7%, ¿sí? Tenemos datos sobre petróleo y gas a nivel mundial que marcan que las mujeres representan el 22%, ¿sí?, del empleo de la industria del petróleo y el gas y el 14% en minería. En la brecha laboral, en la brecha de salario, perdón, sí, en las actividades extractivas la diferencia llega a un 40%, ¿sí? Y si vemos estos datos en Perú, en particular en la brecha salarial en el ámbito de la minería, hay una brecha en cargos gerenciales del 22%, en el personal administrativo del 13%, en el personal de planta un 11% y en operadores del 34%. ¿Sí? Y también hay baja participación de mujeres en la cadena de suministros, que son los proveedores de estas empresas. En Perú, la participación femenina en empresas contratistas, ¿sí?, del sector minero, sobre el que hay datos, sí dice que solo hay un 4% de mujeres empleadas en promedio en estas empresas, ¿sí? Además, los datos muestran que las mujeres tienen una mayor representación en áreas donde no se permite el trabajo remoto, que el trabajo remoto se vincula, sí, con una mayor flexibilidad laboral. Solo el 22% de las mujeres está relevado a nivel mundial, tienen posibilidades de trabajo remoto. Esto ha sido una preocupación de los organismos internacionales y para llamar la atención sobre esto, vemos cómo Naciones Unidas ha declarado el día 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y el 4 de abril como el Día de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Un dato también muy relevante, el sector energético sí representa el 40% del empleo mundial, ¿sí? Pero pese a representar el 40% del empleo mundial, solo el 20% de sus empleados son mujeres a nivel mundial, ¿sí? También esto es un dato relevado por la Agencia Internacional de Energía, ¿sí?
y que también marca que las mujeres ocupan menos del 15% de los cargos directivos y que al menos ganan un 15% menos que los hombres. ¿Sí? Si pensamos estos datos a nivel de América Latina, ¿sí? Vemos que en la industria de energías renovables, ¿sí? Las mujeres ocupan el 38%, el 32, perdón, el 32 lo ven en amarillo en la filmina, el 32% de los empleos, en el sector del petróleo y el gas, el 22% de los empleos, ¿sí? Por su parte, un informe del BID del año 2023, donde relevó 102 empresas de energía renovables, ¿sí? De 6 países de América Latina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Panamá, México y Uruguay, puso de manifiesto que solo el 24% de los cargos directivos en estas empresas están ocupados por mujeres, que el 68% de estas empresas no tenían políticas de igualdad de género, ¿sí? Y también relevó que las empresas con mayor eficiencia relativa en la relación capital-trabajo son las que tienen mayor participación de mujeres, ¿sí? Vemos claramente brechas laborales muy importantes. Falta inserción de las mujeres en STEM y faltando capacitación, faltando desarrollo de las carreras STEM, eso impacta claramente en el mercado laboral, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las barreras para entrar o permanecer en el sector energético? Es importante hacer hincapié en el título, porque muchas de las políticas de inclusión que vemos hacen hincapié en poder favorecer el ingreso, el mayor cantidad de ingreso de mujeres al sector, pero no se preocupan por la permanencia y la promoción. Esa es una de las grandes fallas de las políticas de inclusión. ¿Sí? La primera barrera que encontramos son las disparidades en el dominio de competencias básicas, sí, que se da por el desincentivo que hay desde la educación, desde niveles iniciales, hacia el estudio de la ciencia por parte de las mujeres. Esto fue relevado por un estudio donde se puso de manifiesto que en la prueba PISA de educación, ¿sí? Del año 2022, se puso de manifiesto que los niños tienen mejores resultados que las niñas en matemáticas y ciencias, ¿sí? Y relevado este dato, Naciones Unidas ha dicho que los primeros síntomas de existencia de prejuicios de género emergen en la primera infancia, como les decía, donde no se estimula ni se capacita a las niñas en áreas relacionadas con la ciencia, ¿sí? Así se relevó que 9 de cada 10 niñas de 6 a 8 años entienden que la ingeniería se relaciona con habilidades masculinas. Por el otro lado, sí, también se relevó que el 30% de niñas y niñas en edad muy temprana tienen capacidades en áreas de las matemáticas. Pero si relevamos sus capacidades cuando adquieren la edad de 9, 10 años, ese porcentaje se reduce a un 20% en los hombres y a un solo 11% en las mujeres, ¿sí? Y esto se debe, ¿sí? A los estereotipos de género, ¿sí? Los estereotipos de género que desde la familia, los docentes, incentivan, ¿sí? Que las matemáticas, las ciencias requieren un pensamiento abstracto, lógico, que es propio de los varones, ¿sí? Y que llevan a desincentivar a las niñas y a las adolescentes cuando tienen que elegir su carrera de grado, ¿sí? A estudiar carreras relacionadas, ¿sí? Con las ciencias, las matemáticas. Por el otro lado, estos estereotipos de género también muestran, por ejemplo, en la distribución que les decía recién de las horas dedicadas al trabajo productivo y al trabajo no productivo. Así, en Perú se ha relevado que en horas productivas de trabajo productivo los hombres se dedican en promedio 40 horas semanales. En cambio, las mujeres solo dedican 20,3 horas al trabajo productivo. Pero si vamos a relevar las horas dedicadas al trabajo no remunerado, sí, los hombres dedican 16,3 horas semanales en promedio frente a 40,2 horas semanales de las mujeres. Esto claramente condiciona sus posibilidades de acceder al mercado laboral y tener una jornada laboral completa, ¿sí?
Las condiciones laborales poco flexibles que no se adaptan a esta conciliación de la vida personal y familiar con la vida laboral también son barreras para las mujeres si seguimos con esta idea de estereotipos de género y roles de cuidado que recaen especialmente en las mujeres. Si uno piensa en industrias como el petróleo o industrias como la minería, ve, por ejemplo, en minería, los yacimientos están alejados de los centros poblados. Tienen un sistema de turnos que implican una separación durante varios días de las familias, ¿sí? Tienen condiciones de altas exigencias físicas, ¿sí? Y todo esto está condicionando, por lo tanto, la conciliación de la vida familiar y laboral, ¿sí? También vemos un mayor acoso laboral, ¿sí? Que sufren las mujeres en estos campos que han sido, o terrenos que han sido masculinizados, ¿sí? Que se entienden que han sido típicamente terrenos masculinos, donde solo se desempeñaban hombres, ¿sí? En minería se ha relevado que los cuerpos de las mujeres son objeto de sexualización y acoso, y que como son pocas las mujeres que están en este ambiente, transitan estas situaciones en plena soledad, sin ninguna red de contención, ¿sí? En cuanto al acceso a la ciencia, también vemos que hay un predominio masculino en la estructura de poder de la ciencia. ¿Qué significa esto? Que hay una construcción androcéntrica que lleva a valorar, ¿sí? De un modo diferente el conocimiento generado por las mujeres, dándole menor valor. También hay baja, lo vimos recién con la segregación laboral vertical, hay una baja representación en la toma de decisiones estratégicas porque las mujeres no forman parte de los cargos de liderazgo. Y esto impide algo tan simple como que pueda ser tenido en cuenta su punto de vista, ¿sí? También tenemos una falta de estadísticas desagregadas por género que impiden cuantificar el problema, ver su magnitud, ¿sí? Y si uno no le da, no lo cuantifica, puede negar el problema y si lo niega no va a querer solucionarlo, ¿sí? Estos son algunas de las principales barreras que se enfrentan en el mercado laboral en general y específicamente en el sector energético, las mujeres. Sí, entonces, la pregunta que no puede faltar es por qué la diversidad de género en STEM, en el sector energético, es un imperativo estratégico. ¿Por qué? No solo es una cuestión de equidad de género, sino que trae beneficios para las empresas y para la comunidad en general. ¿Sí? Tenemos distintos estudios, desde el año 2009 se está relevando que la diversidad étnica, cultural y de género en las empresas genera mejores resultados financieros. El informe de BIT del año 2023, que recopila distintas investigaciones al respecto, muestra que actuar para promover la igualdad de género podría agregar unos 13 billones de dólares al PBI mundial, que por cada libra esterlina invertida en negocios relacionados con la minería, las compañías con directorios exclusivamente conformados por hombres, sí tienen una pérdida del 2% de sus inversiones. En cambio, aquellas que cuentan con dos o más mujeres en sus directorios obtienen un retorno del 6% sobre sus inversiones. Por otro lado, también relevó que la presencia de al menos de 30% de mujeres en cargos directivos aumenta el rendimiento financiero, produce mayor margen de ganancias y mayor retorno sobre el capital. También aumenta la efectividad de las decisiones al mejorar el desempeño de los equipos. Favorece la innovación, favorece el acceso al talento y su retención, da este sentido de pertenencia y mayor retención porque genera un buen clima laboral, ¿sí? Y tiene un personal más satisfecho. También genera una mejor imagen. Es una publicidad, una propaganda positiva de la empresa porque se concibe la empresa como una empresa responsable socialmente. Y se alinea con los ODS, no solo con el ODS 5 de igualdad de género, sino que también contribuye a la reducción de la pobreza, ODS 1, mejora en la salud y en la educación, ODS número 3, mejora en la calidad de la educación, ODS 4, contribuye al trabajo decente, ODS 8, y también contribuye a la reducción de las desigualdades, el ODS 10.
¿En qué se basa esto? En una lógica muy simple. Las personas con distintos orígenes tienen distintas experiencias. Pues, entonces, cuando se plantea un problema, pueden llegar a una solución distinta. Esto incrementa la probabilidad de llegar a una buena solución y también favorece la mayor adaptación al cambio de las empresas. Simplemente es poder tener más puntos de vista. También les dije que generaba aportes para la comunidad. ¿Sí? Les acabo de decir. ¿Por qué genera una comprensión más compleja y robusta de los fenómenos? ¿Porque intervienen mujeres? No, porque intervienen más experiencias, más visiones, ¿sí? Y eso favorece, ¿sí?, el diálogo y la construcción de mejores respuestas. También mejora la calidad de vida de las personas. Puede verse desde distintos puntos de vista. La mayor participación de mujeres en el mercado laboral aumenta el ingreso per cápita, aumenta el ingreso de las familias y esto aumenta la calidad de las personas. El aumento de tener un salario por parte de mujeres favorece la reducción de pobreza porque hay un fenómeno que se llama la feminización de la pobreza. Las mujeres sufren más pobreza que los hombres, ¿sí? No es que los hombres no la sufran. Entonces, aumentar su posibilidad de ingreso laboral favorece la reducción de la pobreza, favorece la inclusión financiera de las mujeres, que van a poder, por ejemplo, solicitar un crédito si tienen un salario, una remuneración como respaldo, ¿sí? También distintos estudios han demostrado que las mujeres científicas tienen más probabilidades de realizar investigaciones que beneficien a la sociedad, ¿sí? También se ha demostrado, y hay un estudio que relevó más de 4.000 publicaciones, donde las publicaciones redactadas por equipos diversos, que incluyen género, pero no como única cualidad de diversidad, tienen más cita que los que tienen una homogeneidad en su composición. Da respuesta a la paradoja STEM que les decía anteriormente. Va aumentando la demanda laboral en áreas STEM y no se logra satisfacer esa demanda laboral, introducir las mujeres en esta área, por lo tanto podría dar respuesta a cubrir esta demanda. Y también genera el diseño de productos y tecnologías más efectivos, eficaces y seguros. Un ejemplo que se ve es cómo los países como Finlandia, Suecia, Alemania, que han alcanzado una mayor equidad de género en STEM, han tenido grandes progresos tecnológicos y un crecimiento económico sostenible. Por lo tanto, no se basa solo en la equidad, en la igualdad de género, no es una cuestión de buena voluntad, sino que tiene resultados económicos, financieros y resultados fundamentales para el desarrollo sostenible de las comunidades. Sí, entonces, ¿qué necesito para construir una política de inclusión efectiva? Ante todo, necesito compromiso de liderazgo, ¿sí? No solo que lo asuman como una cuestión de aquello que es lo políticamente correcto, lo que me da una imagen positiva, sino que se comprenda la importancia de la temática. En consonancia con eso, para que haya un compromiso de liderazgo, necesito educación y sensibilización. Pero esta educación y sensibilización no basta con que vaya dirigido a los altos mandos, sino que tiene que ir a todo el personal. Y estas capacitaciones tienen que comenzar con cuestiones de género, con perspectiva de género, con lo que es la violencia contra las mujeres, la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, ¿sí? Nuevas masculinidades, pero también comenzar a abarcar otras áreas, ¿sí? Como formaciones blandas que hagan al liderazgo, al coaching en liderazgo. Eso que lleva a que las mujeres puedan asumir también posiciones de liderazgo. Pero vuelvo a decir, todas estas capacitaciones no pueden estar dirigidas solo a mujeres, tienen que estar dirigidas a la totalidad del personal. También se requiere reclutamiento y selección inclusiva, que se puede lograr, por ejemplo, a través de un listado de los puestos de trabajo y sus competencias sin ningún tipo de discriminación, poder releer, ver qué se necesita y ver que no estén interviniendo en los llamados estereotipos de género.
Otras acciones importantísimas en esto es la revisión a ciega de los currículums, de no saber su condición de género para hacer las primeras elecciones, que los paneles de entrevista estén compuestos por personas diversas que tengan distintos puntos de vista para que el análisis no esté sesgado. También es muy importante generar preguntas para entrevistas laborales que sean semejantes para poder evaluar a todos los candidatos, ¿sí? Y candidatas bajo los mismos parámetros. Y otro punto esencial que puede ayudar para estas tareas de reclutamiento y selección inclusivas es en participar en ferias de empleo, ¿sí? Que generen inclusión, que generen diversidad. También es muy importante el desarrollo profesional y las mentorías. En este punto se habla de programas de reskilling que tienen que buscar no generar nuevas habilidades. ¿Por qué generar nuevas habilidades? Para que puedan hacer un cambio en los roles que han desempeñado tradicionalmente las mujeres. Entonces, estos programas tienen que estar destinados a la capacitación técnica, como les decía antes, al desarrollo de habilidades blandas, de liderazgo, de gestión de proyectos, de comunicación, que van a favorecer posteriormente el liderazgo, y ofrecer un plan personalizado de carrera para cada persona. Y en ese plan establecer metas realistas. Además, para poder evaluar si se estamos llevando a cabo estas tareas de reclutamiento y selección inclusiva, si estamos haciendo un desarrollo profesional inclusivo, es importante recopilar los datos de qué personas han sido promovidas y cuáles han sido los motivos para promoverlos. En cuanto a los programas de mentoría, es muy importante, como sucede en muchas de las organizaciones, como Gaia, por ejemplo, si conectar a mujeres con profesionales experimentadas que puedan ofrecer orientación y apoyo. También involucrar a líderes senior para que aboguen activamente por el avance profesional de las mujeres. También es importante en este desarrollo profesional tener transparencia en la escala salarial para demostrar que no hay diferencias salariales, hacer una comunicación transparente de eso. Y finalmente también es importante la flexibilidad y conciliación de la vida laboral y familiar. Ya no basta con desarrollar las prácticas de flexibilidad laboral básicas, sino que hay que aportar a la corresponsabilidad, de manera que empiece a trabajarse la causa estructural de los estereotipos de cuidado y tratar de que exista una distribución equitativa de las labores del hogar y del cuidado, ¿sí? Entonces, desarrollar políticas de maternidad y paternidad que promuevan la corresponsabilidad. Se requiere también una cultura de apoyo y pertenencia, donde haya un diálogo continuo con todo el personal. ¿Cómo vamos a hacer un desarrollo profesional personalizado? ¿Cómo vamos a poder generar beneficios de conciliación de la vida personal y laboral si no conocemos a quienes trabajan en nuestra empresa? Y vamos a ver que, como dije, la diversidad se da en grupos, ¿sí? Y que tienen características diferentes y que no puede haber un parámetro general, sino que hay que conocer a ese personal, para eso hay que generar el diálogo continuo. También es muy importante las redes de apoyo, ¿sí? Que genera que las mujeres especialmente se sientan cómodas compartiendo sus experiencias y abogando por los cambios. También es muy importante contar con protocolos de violencias, ¿sí? Que permitan una denuncia, que proteja la intimidad, que proteja la confidencialidad y que dé resultados y que además haya un acompañamiento a quienes hayan sufrido violencia. Un cambio que parece menor, pero que tiene muy buenos resultados en esto de generar el diálogo continuo, es tener un buzón de igualdad en la intranet, de manera que todas las sugerencias puedan llegar rápidamente. Y también es muy importante generar la diversidad en la cadena de suministro, en los proveedores, de tratar de contratar empresas que también tengan políticas de inclusión, y hay algunas empresas que favorecen la contratación de aquellas empresas propiedad de mujeres, tratando de favorecer esta mayor inclusión.
También es importante destacar la historia de las mujeres que han tenido éxito, en este caso en la industria de la energía, para mostrar que es algo posible, viable y que hay muchos cambios que se pueden realizar. Y finalmente es importante contar con datos desagregados por género. Como dije anteriormente, esto me permite cuantificar el problema, pero también me permite ver áreas donde hay que seguir desarrollando la política de inclusión y también medir impactos. ¿Cómo voy a saber si estas medidas están dando resultados si no tengo datos, si esos datos no están desagregados por género? ¿Sí? Son cuestiones muy, muy importantes. Llegamos a casos de éxito. Para los casos de éxito, he tomado el relevamiento, el ranking top 100 de Equileap, ¿sí? Del año 2025. Este es un ranking de una organización que no busca fines de lucro, que se basó para el año 2024 en el análisis de 3.547 empresas que cotizan en bolsa y que son de gran tamaño. Y como les dije, el estudio se realizó durante el año 2024 y culminó el 13 de enero de 2025. En este ranking, en empresas dedicadas a las utilities, han resaltado Enagás. Enagás es una empresa española que quedó dentro de este ranking 100 en el puesto 2. ¿Sí? Es una empresa dedicada principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural. Tiene una política de inclusión formal donde muestra su compromiso con la igualdad de género. También cada año va implementando diversos proyectos para tratar de identificar y promover el talento femenino. Ha creado una red de personas aliadas por la diversidad que compromete a la sociedad también y ha sido reconocida por su trabajo con la conciliación de la vida personal y laboral, obteniendo la máxima calificación del ranking en esta área. El ranking tiene 19 indicadores, ¿sí? Y uno de ellos tiene que ver con la conciliación de la vida laboral y personal. Por su parte, también tiene un protocolo de prevención y actuación ante situaciones de acoso. Otro caso es la empresa National Grid, que es una empresa inglesa dedicada a la electricidad, ¿sí? Y al gas natural y que está impulsando también la promoción de energías limpias. Es un caso paradigmático, está en el puesto número 14 del ranking. Digo que es paradigmático porque esta empresa no tiene una política de inclusión formal, pero es reconocida como una de las empresas más éticas del mundo, lo cual sugiere que tiene un compromiso con prácticas empresariales responsables, dentro de las cuales se incluye la diversidad, la inclusión. ¿Sí? Donde mayor se ve la perspectiva de género en National Grid es en su política de transición energética que está desarrollando una política justa, ¿sí? Y equitativa, lo que implica considerar las necesidades específicas de cada cliente, de cada comunidad, especialmente de aquellas que son vulnerables. Otro punto importante en National Grid, ¿sí? Es que tiene una política de trabajar con organizaciones de la sociedad civil que impulsan sus proyectos. Y por último, traje el caso de Iberdrola, también una empresa española dedicada a la electricidad, ¿sí? Que está en el puesto número 26 del ranking, que tiene como característica que ha implementado la jornada continuada. Esto les podría llamar la atención porque cuando uno trabaja las medidas básicas de lo que es la conciliación de la vida laboral y familiar, se habla de la flexibilidad y la flexibilidad se ha entendido en jornadas cortadas, de poder marcar distintas horas de trabajo, y lo que ha dado resultado en esta empresa es todo lo contrario, la jornada continua, que una jornada sin descansos, con un descanso mínimo, ¿sí? Que requiere mucha concentración, pero que deja muchas horas del día libre. Y esto le ha dado muy buen resultado para la conciliación de la vida laboral y familiar, lo que llama la atención, como les decía, de cómo
estas medidas tienen que ser contextualizadas y en diálogo continuo con todos los que trabajan en la empresa. Otra característica singular de esta empresa es que ha visto que impulsar el deporte femenino es la mejor forma de lograr una mayor inclusión de las mujeres, entonces tiene distintas prácticas para impulsar los deportes femeninos. Y por otra parte, ha sido distinguida, como dice el slide, por ser una de las mejores empresas para personas del grupo LGTBQ+. Tiene también programas de mentoría y coaching, y tiene un desarrollo, digamos, pensado un desarrollo profesional personalizado para sus empleados. Si ustedes ven, no atacan todas las herramientas que les he dado antes, sino que cada una hace hincapié en distintos puntos y tienen distintos niveles en el ranking. Una característica, por ejemplo, es que este ranking también mide año tras año si estas empresas se mantienen, aumentan en, digamos, la perspectiva de género, la inclusión o si han disminuido. ¿Qué nos enseñan estos casos? Es que la inclusión es posible y que no puede pensarse en ninguna política de inclusión que no esté contextualizada, que no tenga en cuenta las necesidades de cada grupo que conforma nuestra compañía. ¿Qué desafíos encontramos a la hora de implementar estas medidas? ¿Sí? Lo primero que encontramos es la resistencia al cambio. La cultura androcéntrica, la subordinación de la mujer al hombre, fue una construcción social y cultural. Es parte de la cultura organizacional, ¿sí? Porque estas brechas de géneros que vimos, las vimos en el mercado laboral en general. Permean las compañías, ¿sí? Las compañías no están aisladas de lo que sucede en la sociedad. Y lo que buscamos con las políticas de inclusión son cambios estructurales. Y todo cambio estructural lleva su tiempo, ¿sí? Y es muy difícil a veces superar determinadas barreras. Eh, Hay un discurso de lo que es políticamente correcto, pero hay una baja comprensión de lo que se entiende por la diversidad y de qué valor agrega contar con la diversidad. Por eso la importancia de la educación y la sensibilización en este punto. También hay una falta de compromiso de la alta dirección que no ve un rédito económico, que no financia, ¿sí? Estos proyectos, porque en general lo que se ven en las políticas de inclusión es que están localizadas, focalizadas o que parten de recursos humanos como una tarea únicamente de recursos humanos, donde se involucran personas que están motivadas con la temática, ¿sí? Pero que no logran obtener recursos, como les decía, porque no hay compromiso de la alta dirección, y que lleva a que las políticas no sean integrales, que no tengan una visión holística. Por el otro lado, como vimos recién, no hay datos desagregados por género, no se establecen metas claras, medibles, por lo tanto, luego no se puede hacer un monitoreo y evaluación de estas acciones, de sus resultados, de sus impactos. Por lo tanto, no podemos incentivar por qué son necesarias estas políticas si no tenemos resultados. Y finalmente es muy difícil mantener el impulso y tiene que ver también con lo que yo les hacía mención anteriormente cuando les decía que, bueno, las políticas de inclusión hacen mucho hincapié en general, sobre todo en el sector energético, que como hemos dicho ha sido un sector masculinizado durante siglos, ¿sí? Lleva a que nos focalicemos en el ingreso, tenemos que lograr mayor incorporación de mujeres a este sector. Pero luego no tenemos acciones para la permanencia y la promoción de las mujeres, ¿sí? Que no se trabajan los estereotipos de género, entonces tenemos una selección inclusiva, cambio, personas preparadas para la selección inclusiva, pero estas mujeres se incorporan en grupos de trabajo, ¿sí?
con estereotipos de género, con resistencia a la incorporación de mujeres, si esto siempre lo han trabajado hombres, si las mujeres no tienen capacidad física, porque requiere un esfuerzo físico y su contextura no responde, que tienen trabas para esto. Entonces es muy difícil mantener el impulso. Si a su vez no hay un compromiso de la alta dirección, no hay presupuesto, no vamos a tener una política que pueda mantenerse en el tiempo y por lo tanto dar resultados consistentes. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta, perdón? ¿Cuál es el camino a recorrer? Este camino no depende solamente del sector privado, requiere acciones muy concretas del Estado, políticas públicas, necesitamos esta colaboración multisectorial que marque alianzas entre el gobierno, la academia, las empresas y la sociedad civil. Y una de esas políticas públicas fundamentales es la inversión en educación STEM para niñas, en la cuales las empresas pueden contribuir a través de becas, ¿sí? Que podrían ayudar a incorporar mayor cantidad de niñas, adolescentes y luego mujeres en carreras de STEM. También, como dijimos, esto de visibilizar a las mujeres exitosas en STEM y en nuestro caso en el sector energético, para que cuenten sus experiencias, los desafíos que tuvieron y lo que han aportado al sector. Hablamos también de mentorías, pero siempre pensamos de mentoría hacia los jóvenes, hacia las mujeres jóvenes que se están incorporando al sector energético. Y ahora se empieza también en una cultura de mentoría inversa, donde los líderes, ¿sí?, puedan escuchar a las nuevas generaciones que no están condicionadas por la cultura organizacional de la compañía, que aún no están condicionadas, que han tenido diversas experiencias en sus trayectos vitales y que pueden hacer nuevos aportes y ayudar en este ámbito de la globalización a la adaptación a los nuevos cambios, a los cambios frenéticos que trae la tecnología, a los cambios que implica estar interrelacionados constantemente. Y es necesario ir innovando constantemente en las políticas laborales, en las políticas de inclusión, siempre en un diálogo continuo, ¿sí?, con quienes forman parte, de los trabajadores que forman parte de la compañía. Nada de esto es posible si no está contextualizado, si no tengo un diagnóstico de cuál es la situación en mi compañía. Estas son herramientas generales, ¿sí? Pero como pasa en las políticas públicas, como pasa con una buena ley puede ser fantástica, pero si después no cuento con el presupuesto para ejecutarla, no va a tener efectividad. Lo mismo pasa con las políticas de inclusión. Si no están contextualizadas, no van a dar resultado. Y ojo, a veces es mejor empezar con pequeños pasos, no todo junto, con pequeños pasos que den resultados a tratar de poner una política de inclusión que respondería a todos los parámetros esperables, ¿sí? Pero que generen una mayor resistencia, porque la política es más avanzada que lo que puede tolerar la cultura organizacional de la compañía. Entonces, para ir terminando y para poder escuchar sus preguntas, que ojalá les existan, ¿sí? Nos deja estos datos, estas ideas que he tratado de presentarles y que por ahí he ido un poco rápido? Claramente, la diversidad de género en STEM y en el sector de la energía, como les dije anteriormente, no es simplemente una cuestión de que responde a un derecho humano fundamental como la igualdad entre hombres y mujeres, entre las diversidades de género, sino que también aporta a la comunidad, aporta a las empresas y finalmente aporta al desarrollo sostenible. Por otro lado, no podemos hacer una política de inclusión que no tenga en cuenta que la discriminación, la desigualdad se basa en diversos factores, que no hay un único factor, ¿sí? Y que por lo tanto ataque a todos esos factores. Y si no busca deconstruir los estereotipos de género y si no busca
cambiar, ¿sí?, las construcciones sociales y culturales de género. Y como les dije también muchas veces, estos programas, políticas de inclusión y diversidad, no pueden solo hacer hincapié en el ingreso, sino que necesitan hacer hincapié en la permanencia y en la promoción para que realmente haya mayor inclusión. Y finalmente, una vez que uno piensa en la inclusión, en este caso de mujeres en el sector energético, es necesario comenzar a ver una visión interseccional, que vean cómo otras condiciones sociales, ¿sí?, generan múltiples opresiones. No es lo mismo ser un hombre de una comunidad originaria que un hombre blanco de clase media, ¿sí? No es lo mismo ser una mujer profesional, ¿sí?, que una mujer que vive en situaciones de vulnerabilidad socioeconómicas o una mujer con discapacidad. Esas distintas condiciones sociales generan múltiples opresiones, por lo tanto, también hay que dar respuestas con una mirada interseccional. Desde ya, muchas gracias por haberse sumado, por dedicar luego de una jornada de trabajo tiempo para interesarse en estas temáticas. Cuando está terminando la semana también, les agradezco muchísimo y espero haber aportado algo y haber aportado alguna idea nueva. Ha sido para mí un placer compartir este espacio. Muchas gracias, estimada Verónica, por haber compartido con la audiencia sus conocimientos y experiencias para contribuir en este importante y aclaratorio webinar. Más allá de la energía, creando valor con políticas de inclusión y talento femenino en STEM. Damos paso ahora a las respuestas de la señora Lueto a las consultas del público. Bien, gracias Jimena. Tengo acá una pregunta, dice, ¿cuál sería el punto de partida para un adecuado diagnóstico sobre equidad de género en empresas del sector? Más que un diagnóstico sobre equidad, hay que hacer un diagnóstico sobre las brechas. Primero hay que conocer las brechas y, como les decía, tenemos estudios que nos muestran las brechas en América Latina en el sector, les decía, especialmente en minero, no tanto en hidrocarburos y en electricidad, pero necesito hacer un diagnóstico en cada compañía si quiero hacer una política de inclusión. Y para hacer un diagnóstico, el primer paso es tener datos segregados por género, por ejemplo, de cargas familiares, de cuánta cantidad de horas. Hay una recomendación del ranking PAR, ¿sí?, luego de su evaluación de 2022, que decía que era importante cuantificar este problema y, por ejemplo, hacer encuestas a todo el personal de las horas dedicadas al trabajo del hogar y de cuidado, hacer grupos focales para entender qué grupos y qué características particulares tienen esos grupos y en esos hacer, digamos, obtener datos cualitativos para poder hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico siempre, sí, vuelvo a decir, con datos segregados por género, y también es importante vincularlas, es decir, ver cómo se desarrolla en las distintas áreas de la misma empresa, porque ustedes van a ver que siempre hay mayor presencia, incluso en el sector energético, mayor mujeres, pero ¿dónde? En el sector administrativo, en el sector de recursos humanos. Y eso también nos está mostrando que seguimos reproduciendo que hay terrenos masculinos y terrenos femeninos, áreas donde los varones se desarrollan mejor y las mujeres se desarrollan mejor. Una encuesta, por ejemplo, es fundamental y después se puede desarrollar una entrevista personal con aleatoria a distintas personas que pueden informar sobre la situación de las distintas áreas, de distintos niveles, pero una encuesta sería como lo básico. Después la otra pregunta dice, ¿cómo impacta tener un equipo de trabajo de solo hombres en comparación de un equipo mixto? La cuestión es de probabilidades, ¿sí? Si yo necesito contratar 10 personas para un área específica de mi empresa, para el sector operación,
¿sí? Y yo quiero contratar a las 10 mejores personas. Si yo si tengo 50 candidatos hombres y 50 candidatas mujeres, tengo 100 para elegir. En esas 100 personas tengo más probabilidades de elegir a mejores talentos, ¿sí? Que si yo solo cuento con 50, porque pienso que esta tarea únicamente la pueden desarrollar varones. Tiene que ver con probabilidades, ¿sí? No es que las mujeres son mejores que los hombres o que los hombres son mejores que las mujeres, ¿sí? Sino que era lo que hacía hincapié en otro punto. Cuento con mayor cantidad de puntos de vista, con experiencias distintas, ¿sí? Las mismas situaciones se viven de distintas maneras a ser una mujer, a ser un hombre, a ser una persona homosexual, lesbiana, gay, ¿se entiende? Se vive de distintas maneras. También las experiencias sociales hacen que, por ejemplo, una mujer con discapacidad motora ha enfrentado otros desafíos en su vida, por ejemplo, para circular por la ciudad. Eso la ha llevado a adaptarse, a tomar soluciones, lo mismo un hombre con discapacidad. Entonces eso le da distinta experiencia, le ha demostrado capacidad para resolver problemas que aportan y que nos permiten obtener distintos puntos de vista y enriquecer entonces las miradas y enriquecer el resultado final. Les vuelvo a decir, es una cuestión básica de probabilidades. ¿De qué manera las organizaciones pueden equilibrar la inversión inicial asociada a la contratación y retención de un mayor número de mujeres con los beneficios económicos a largo plazo que se derivan de tener equipos más diversos? Acá hay un supuesto de que lleva un costo inicial importante contratar mujeres. Claro que puede recibir en sectores como la energía, donde la infraestructura, por ejemplo en minería, en petróleo, en los pozos de petróleo, ha estado siempre desarrollada para pensando en varones. Pero no siempre implica un monto cuantioso la inversión de contratar mujeres, ¿sí? Entonces, hay que hacer un estudio por cada, digamos, por cada sector en particular y qué infraestructura debería modificarse, pero si yo tengo, por ejemplo, mayor retención del talento, ¿sí? Con la rotación que existe hoy en el mercado laboral, los mejores talentos se van y van cambiando y buscando nuevas oportunidades. Si yo lo puedo retener, ¿sí? Tengo una persona formada donde conoce todo el sistema y no lo pierdo, ya hay una ganancia. Y eso se puede cuantificar. Por eso sí hincapié, ¿sí? En la necesidad de poner métricas, de establecer metas que sean medibles y mostrar ese impacto. Porque cuando yo voy a poder hacer algunas medidas, algunos pasos, pero voy a tener que seguir convenciendo a un directorio por qué tengo necesidad de incorporar mayor cantidad de mujeres, más allá de que se vea bien hacia el afuera, ¿sí? Y para eso necesito datos. Todos los estudios, les digo, desde el 2009 que tengo relevamiento, muestran un aumento de rendimiento financiero de las empresas. Y cuando los accionistas tienen ganancias, no se van a quejar de esa inversión. Tengo otra pregunta que dice, ¿cuál es el rol del directorio en la generación de las políticas y cómo debería ser su monitoreo? Posiblemente, como les digo, el impulso de la política de inclusión no venga del directorio, sino que parta de recursos humanos o de alguna área con personas que estén motivadas en las temáticas, ¿sí? Y que puedan mostrar ciertos beneficios del directorio y que lo puedan convencer. Pero ¿cuál es el problema? La sustentabilidad, la sostenibilidad, mejor dicho, de esta política en el tiempo. Porque les decía, no solo basta tener mayor cantidad de mujeres, que en el sector de la energía siempre esté condicionada, por ejemplo, con profesionales en el área de STEM. Si las mujeres no estudian carreras de STEM, yo no voy a poder cubrir, aunque pusiese una cuota de contratación de mujeres, de cubrir todos los cargos porque no voy a tener suficiente oferta
laboral de mujeres, ¿sí? Y por lo tanto hay cambios que superan a las empresas. Pero si el directorio no se muestra comprometido, no le da relevancia, no participa de la sensibilización, de la capacitación, no hace comunicaciones que muestren que está comprometido con la política de inclusión, no va a ser efectiva. Porque si la idea es si los de arriba no les interesa esto, ¿por qué nos tiene que interesar a los que estamos más abajo? ¿Sí? A los que tenemos que desarrollar los trabajos de operación, los que estamos en la planta. ¿Por qué? ¿Sí? Esto es similar a cuando uno dice que se educa con la palabra y con el ejemplo. Es básico con el ejemplo. Y si no tengo también directorios, sí, que muestren participación de las mujeres, poco ejemplo voy a estar dando. Eh, ¿Cómo se puede contrarrestar esa idea de que por estar en edad de posible maternidad limite la contratación de mujeres? Esto tiene que ver con las políticas de maternidad y paternidad y la corresponsabilidad. Claramente las empresas no quieren contratar mujeres porque a determinada edad hay más probabilidades, ¿sí?, que la mujer quiera tener hijos y que su capacidad de dedicación de horas a la tarea laborable se suspenda, ¿sí?, o se reduzca más allá, aparte del tiempo de licencia por maternidad. ¿Cómo se corrige eso? Dando también licencias de maternidad y paternidad de manera semejante, con el mismo plazo, o alternativas, donde tanto mujeres y varones puedan elegir si se lo toma la mujer, si se lo toma el hombre, si se toma un tiempo la mujer y otro tiempo el hombre, ¿sí? Cuando las empresas pueden evaluar que frente a un nacimiento puede no contar con un recurso humano por un tiempo, ya sea hombre o mujer de manera igual, no va a estar ese miedo, ¿sí? El problema es el estereotipo de género que cae sobre los roles de cuidado en las mujeres, donde también se puede contrarrestar, por ejemplo, más allá de la maternidad en el tiempo del embarazo, digo, también contando con guarderías, ¿sí?, que permitan tanto a hombres o mujeres a llevar a sus hijos. Tiene que ver con cambiar y pensar en no en licencias de maternidad, sino en la corresponsabilidad. Tanto hombres como mujeres tienen que involucrarse en las tareas del hogar y de cuidado de manera equitativa. Solo cuando se rompa la lógica de que tiene una mayor licencia de maternidad la mujer o que si se enferma el hijo, la que se va a quedar en la casa para cuidarlo va a ser la mujer, ¿sí? Solamente en esos casos se va a poder superar esos miedos y eso lleva tiempo. También vuelvo a decir e insistir en eso. Por eso es importante tener el diagnóstico contextualizado. Yo les digo, la forma de superar esto es con acciones de corresponsabilidad. Esa es la palabra correcta. Pero si yo tengo sesgos mucho más arraigados, donde muy difícilmente, por más que yo le diera la posibilidad a un hombre de tomarse la licencia, quiera entender que está capacitado para cuidar a un niño muy pequeño, no va a tener sentido. Por eso a veces es mejor comenzar con cambios pequeños, ¿sí?, que no son tan visibles, pero que a la larga puedan ir haciendo transformaciones estructurales. Porque también los cambios muy abruptos, muy de lleno, que no logran transformar esas lógicas, van a ser rechazados. No sé si tengo, esas son las preguntas que tengo. No sé si hay alguna repregunta o si se encuentra satisfecha. He tratado de ser lo más clara posible. Mm. Si no hay ninguna otra consulta, nuevamente muchas gracias, estimada Verónica, por tu destacada participación.
Antes de despedirnos, queremos agradecer también a nuestros aliados estratégicos por la difusión del webinar. Ellos son Calden, Woman in Power, Perú Section, Perú Renovable, WIN Perú. Asimismo, queremos mencionar a nuestros media partners que nos han apoyado en la difusión de este webinar. Ellos son la revista Energiminas y la revista El Gas Noticias. A nombre de Gaia SP Perú, capítulo de sostenibilidad de la SP Sección Lima, agradecemos la asistencia de la audiencia y cualquier consulta o pregunta pueden hacerlo al correo spgaiaeventosperú@gmail.com. Asimismo, los invitamos al próximo webinar Hydrogen in the Energy Transition, Global Trends and Opportunities Impact in Latin America. Y eso sería todo. Que tengan muy buenas noches y nos estamos encontrando en una nueva oportunidad.